Hola, mi nombre es Juan José Arce. Yo voy a utilizar este espacio para poderles presentar un poco de una investigación de marketing que se realizó hace unos años como parte del curso de habilidades educativas que se solicita en esta semana 5. Y la idea es que podamos ir viajando un poco para conocer cuáles son las generaciones que existen en este país de consumidores. A veces nos han comparado y hablamos mucho acerca de los millennials, de los centennials, de la generación X, Y y Z, pero poco conocemos y las podemos identificar. La idea es que podamos desarrollar en este periodo, conocer cómo son, cómo surgen y realmente si nosotros somos compatibles a cada una de ellas. La idea es poder mostrar a ustedes un poco de lo que es cada una de estas generaciones y que ustedes puedan ir identificando uno a uno las generaciones que existen en este país. Resulta que por espacio de mucho tiempo, las generaciones en este país fueron visualizados solo como un gran mercado de consumo porque nos parecíamos mucho dentro de unos consumidores a otros. La idea es que ustedes puedan ir percibiendo que a través de esta economía global existen generaciones que se han desarrollado. O sea, y si notan acá en la pantalla, cada una influye sobre otras, por eso es que se hizo como un pequeño círculo. Y ahí vemos que las primeras generación a nivel mundial fueron los baby boomers, o sea, que se identificó que fueron esos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, que dieron gran progreso económico y social a todo el planeta. O sea, básicamente esta es una generación que nace en los Estados Unidos, que era la potencia mundial en esa época. Luego vinieron la generación X, que es una generación que va de los años 1965 a 1979. Es una generación que es afectada por un hito como es la Guerra Fría, que es ese conflicto entre capitalismo y socialismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y también la generación millennials, que son los que llaman la generación perdida, porque es una generación que vio una época de abundancia, donde viene toda la influencia del rock, del pop, que va del 1980 a 1999. Si van notando, cada generación tiene rasgos que los caracterizan aproximadamente 20 años, hasta llegar a la generación millennials, que son los nacidos después del 2000, que es la generación digital, que nacen con el Internet, que es una generación que no tiene de esas luchas políticas que tuvo las generaciones anteriores y fueron, eh, pero cada una de ellas influye unas sobre otras. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un pequeño gráfico en el cual vemos a los baby boomers más o menos, gente de los 50, 60, gente que era mucho más formal, luego la generación X influenciada por ese movimiento hippie que en los cuales ellos fueron viviendo, y los millennials, que es una generación un poco más desgarbada, un poco más libre, ¿verdad? Que buscan ser emprendedores, no con trabajos firmes, más impacientes, más buscando la felicidad y las experiencias, al antecedor que eran más competitivos, que buscaban el éxito, el dinero, eran más ambiciosos. Estas generaciones en realidad son influenciadas por tres grandes épocas del marketing, que son la generación del marketing 1.0 y el 2.0 y el 3.0. El 1.0 tiene que ver con medios de comunicación que eran estáticos, como por ejemplo los periódicos que esperaban que, que su tiempo para llegar a la información, ¿verdad? Llegaban los periódicos impresos en la mañana, entonces la gente se informaba, la radio, que tenían que esperar el noticiero, la televisión, los noticieros dentro de sus programas o planillas de matutina, mediodía, vespertina y de la noche. Mientras el marketing 2.0 era muy enfocada en en Internet, ¿verdad? Es cuando ya viene que la información se subía digital, teníamos acceso al Internet para dar respuesta, no teníamos que enviar esas cartas y se basaba un poco más en la parte emocional, en los valores de las personas. Eso era la promoción que se hacía
productos de consumo que se alinearan con valores de las personas. Y luego el marketing 3.0 que tiene que ver un poco con este, la, la, la parte espiritual, los valores, el tema ambiental, que es un valor propio de las personas, y era la comunicación 24/7, redes sociales, en las cuales la gente no era consumidor, sino que se volvía proconsumidor. Y eso hacía que las generaciones buscaban productos de amor, o sea, que eran totalmente compatibles con lo que ellos eran. Pero ¿qué pasaba a nivel costarricense? Resulta que a nivel costarricense, las generaciones no eran igual a ese gran mercado global como era Estados Unidos, sino que estas generaciones dependían de ciertos hitos históricos propios nuestros, de características propias, y resulta que vino un estudio de hace unos años que se hizo por Colby y Unimer, que dice, bueno, ¿cuáles son las generaciones de este país? Esa era la gran pregunta. Y ellos descubrieron que, bueno, que habían cinco tipos de generaciones en este país, que iban más o menos en promedio de esos 20 años. Los AM, que eran los adultos mayores, los pregoneros, que eran de 20 años, de 1940 a 1960, los satelitales de 1961 a 1981, los digitales del 82 al 99 y los virtuales del 2000. Resulta que la composición social de esas generaciones, y por eso es que vemos efectos políticos como el bipartidismo que se rompe, porque en esa elección del 2000, ya para el 2016, los que definían las elecciones era casi un 40% esta generación digital, que no habían vivido la época del bipartidismo, ¿verdad? Que eran básicamente los pregoneros y satelitales que ya para cuando se hizo el estudio eran solo el 14% de la población, el 32%, y los virtuales que no votaban porque nacieron después del 2000 eran solo el 11.4%. Recordemos que somos una generación que vamos envejeciendo, al 2035 vamos a ser una sociedad de adultos mayores, porque todavía no hemos tenido esas partes de reemplazo, y ellos descubrieron que cada una de estas generaciones tenían medios de comunicación propios. Los adultos mayores, la radio. Los pregoneros era la generación que se había educado y alfabetizado, entonces era la parte de la prensa escrita, la satelital, influenciados por la televisión, y los digitales por lo internet y las redes sociales. Y estos virtuales, todo lo que sea virtualidad, consolas, YouTubes, todo lo que vino a ser las diferentes redes sociales, ¿verdad? Que influencian sobre estos grupos porque eran grupos más dinámicos. Y esto descubrió, dentro de esta generación que se descubrió, se dieron cuenta que habían características propias. Los adultos mayores, lógicamente más conservadores, la religión católica como base, familias tradicionales, que siguió con los pregoneros, y luego vino la satelital, donde vemos que el consumo varió, porque ya vemos cantidad de divorcios, madres solas, con gustos y preferencias de buscar vivir un poco la vida, también desde el ligue de las creencias religiosas a más al liberalismo sexual y aceptar ciertos tipos de convivencia porque las familias de ellos eran de madres solteras también, entonces aceptaban todo tipo de convivencia, y los digitales que aceptan este liberalismo sexual y que no se preocupan por eso, viven un poco más por ver, por la felicidad, por las experiencias, restaurantes, viajes, etcétera, y los virtuales están un poco por definir, porque todavía no son una generación de gran consumo, pero vemos que siguen siendo un programa de estudio de las investigaciones de marketing. Y esto es fascinante y nos invita a buscar más de entender cómo es la conducta del consumidor de cada una de las generaciones, cada una de las que conforman esta sociedad, que son consumidores de productos y servicios que demandan nuevas necesidades y que nos crean nuevos retos para nuestra sociedad. Muchas gracias.